Bueno, continuamos esta noche de miércoles, os lo adelantaba yo hace un ratito, vamos a hablar de muchos temas que tenemos sobre la mesa en torno al desempleo, en torno a las pensiones, en torno también a ese Día Internacional de la Mujer que celebramos mañana y también en torno al diálogo social, porque ha venido toda esta semana cargada de contenidos y lo vamos a hacer con el secretario provincial de Comisiones Obreras, Ángel Citores. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar de nuevo con nosotros. A vosotros por Una invitarme. semana cargada de actividades, de contenidos, de reuniones, no paráis. Bueno, que la actividad sindical tiene que ser una actividad frenética. En la actividad sindical no se debe parar ni se puede parar nunca, porque el mundo siempre está andando y los sindicalistas tenemos que andar con el mundo. No nos podemos parar ni retrasar. Ángel, un hecho relevante se producía pues, en las últimas horas, es el que tiene que ver con el diálogo social en nuestra ciudad. Burgos fue pionera precisamente en extrapolar, ¿no? Todos estos acuerdos al ámbito local y además también fue pionera en tener aportación municipal, que es algo en lo que se incidía mucho, ¿no? Durante la última comparecencia en la que habéis estado presentes todos los agentes involucrados dentro de esta mesa. Se ha avanzado en las conversaciones hasta tal punto, porque yo la última vez te preguntaba por ello, que ya hay casi fecha dentro de mes y medio, 2 meses, para poder firmar el que será el tercer acuerdo, ¿no? Bueno, prácticamente tenemos cerrado un acuerdo, pero eso significa que ahora estamos en la parte de la documentación, de cruzarnos documentos para cerrarlo definitivamente. La verdad es que hemos avanzado de una forma importante. Y además se avanza económicamente también con 1 millón más de euros. Es relevante el esfuerzo que hace el ayuntamiento en poner más dinero para que el diálogo social se transforme en más empleo y a su vez en más contratos. Por lo tanto, es importante el seguir avanzando ahí. Yo quiero también destacar no solamente el del ayuntamiento, sino también el de la Diputación, donde también hemos tenido una reunión hace poquitos días y también hemos dado un avance importante a los flecos que teníamos y posiblemente también tengamos un acuerdo en un espacio corto de tiempo. Porque es importante, en el caso de la ciudad, de la aportación económica con fondos propios, se pretende llegar en estos próximos 2 años a los 5 millones, ¿por qué es importante que esto sea así y que no se haga a través de otras subvenciones, derivaciones que puedan llegar de otras administraciones, a través, por ejemplo, de planes de empleo? Bueno, porque los planes de empleo ya forman parte del diálogo social en Castilla y León y de ahí ya vienen unas cantidades y lo que hacemos en la parte que nos toca a nosotros en Burgos y en la provincia es intentar mejorar esas cantidades para que haya más contratos de más duración y de más tiempo en la jornada. Por lo tanto, cuanto más dinero haya, va a llegar a más trabajadores durante más tiempo y durante más jornada. Yo sé que el diálogo social engloba muchísimas cuestiones. Al final tendemos a concentrar el foco de atención sobre todo en los puestos de trabajo que se han creado, pero es que de esto también hay que hacer balance, ¿no? Porque es sinónimo de que aquello que se plasmó en su día en un documento ha tenido buen resultado, se ha trabajado en ese sentido y tanto a nivel provincial como a nivel local tenemos que hablar de varios centenares de puestos de trabajo creados. Imagino que satisfacción por este lado, aunque siempre con ganas de mejorar. Hombre, vamos a ver, se han creado muchos puestos de trabajo. Durante este periodo de crisis ha servido para que trabajadores que se quedaban descolgados hayan podido enganchar en el mundo del trabajo. Ahora ya lo tenemos que ir centrando, tenemos que centrar en jóvenes, en mujeres y en mayores de 55 años. Yo creo que el diálogo social, no solamente el de Burgos Capital y el de Burgos Provincia, sino de donde nace, que es el diálogo social regional, es una muy buena herramienta, es un ejemplo para todo el país. Hace poquito estuvimos en el Consejo Económico y Social de España, en Madrid, para dar a conocer al resto del país cómo funcionaba el diálogo social en Castilla y León. Yo creo que es una muy buena herramienta, sirve para repartir la riqueza. Y todo aquello que sirva para repartir riqueza, para acercar a los ciudadanos ese beneficio que se transforma en impuestos y al final se vuelve a transformar en trabajo y por lo tanto acerca a todas las poblaciones que tienen más dificultades a lo que es el mundo del trabajo y a volver a tener ingresos, pues yo creo que es una muy buena herramienta. Bueno, una herramienta que además va evolucionando, como bien dices, se centra ahora quizás de cara a los próximos acuerdos en la, digamos, sectorización, ¿no? de estos ámbitos, porque se habla de mayores de 55 años, se habla de mujer, se habla de mejorar la empleabilidad en determinados colectivos, pero se habla también, por ejemplo, de evitar la fuga de talento, que es algo que sí que ha estado sucediendo en el pasado, que sucede también en la actualidad y algo en lo que queréis incidir sobre todo. Nosotros tenemos claro
que no podemos permitirnos perder más población ni perder más talento. Entonces, tenemos que buscar las herramientas para que la población se fije en Burgos y para que todo aquel talento que estamos generando, tanto en la universidad como en la industria, como en el trabajo general, no podemos permitir que se nos marche. Tenemos que hacer y tomar las medidas necesarias para que se quede aquí. Como en el diálogo provincial, estamos también intentando trabajar en el tema de la despoblación. Es un tema que nos preocupa muchísimo. No podemos perder más tasa activa, ni tampoco podemos perder más población. Entonces, yo creo que entre todos tenemos que empezar a trabajar en esto. No existen recetas mágicas, es una cuestión muy complicada, no tenemos la varita, no tenemos muy claro cuál va a ser los efectos de las medidas que podamos tomar. No pueden ser unas medidas a corto plazo, tienen que ser medidas a más largo plazo y por lo tanto, en este ensayo de error-acierto tendremos que ir haciendo cosas para ver cómo podemos hacer que no se fugue ni un poquito del talento que tenemos en esta ciudad. Decís además que hay que aprovechar sinergias, hay que aprovechar aquellos recursos que están al alcance y en el caso de la ciudad, el 8º centenario de la catedral parece que es uno de esos atractivos que puede precisamente generar empleo durante estos años, ¿no? Hasta el año 2021, incluso más allá. Y por eso uno de los objetivos que pretenden plasmarse dentro del acuerdo es buscar de alguna forma cómo se puede vincular o cómo se puede traer esto al diálogo social. ¿Cómo se puede hacer, Ángel? Bueno, pues nosotros hemos pensado que se puede hacer desde crear talleres de cantería y, por lo tanto, especializar a gente para que trabaje en cantería. No se nos puede olvidar lo que tenemos en nuestra ciudad. Tenemos un patrimonio histórico maravilloso, que además necesita cuidados y que además necesita mano especializada. Y si esa mano la podemos generar aquí, pues ya vamos a quedarnos con talento y además vamos a hacer que enriquecer nuestros monumentos para que el turismo que se pueda acercar en base a ese 8º centenario de la catedral, donde estamos, yo creo que toda la ciudad, hay para que este sea un evento importante, que genere empleo, que genere cultura y por lo tanto genere riqueza también en la población. Dado la buena sintonía que parece que existe en este ámbito local, ¿se podrá firmar ese acuerdo en abril o a principios de mayo? Bueno, ya sabéis, una cosa es la buena sintonía, luego hay que llevarlo a los papeles y después va la firma. No creo que haya muchas dificultades, lo que pasa es que las necesarias. Bueno, pues vamos a Yo no digo que no ni que sí hasta el último día. Vamos a estar pendientes de ese acuerdo, entonces ya profundizaremos más, ¿no? en todas esas cláusulas que se vayan a recoger en este tercer documento, que de nuevo, como bien decía Ángel, nace para 2 anualidades y además con ese incremento de 1 millón de euros hasta los 5 dentro de la aportación del ayuntamiento. Yo decía hace tan solo un ratito que es uno de los temas que tenéis entre manos estos días desde Comisiones Obreras, porque también, y a raíz del comienzo de mes y como sucede cada vez que nos acercamos a estos datos del Ministerio de Empleo, hay que hacer un análisis o por lo menos ponerse en situación en respecto al paro. De nuevo, vuelve a descender algo más de lo que comentábamos la última vez que nos veíamos, Ángel, en esta ocasión en Burgos, en esta ocasión también parece que en Castilla y León los datos son algo más esperanzadores de los que veíamos también al comienzo del año. ¿Cómo se valoran desde Comisiones precisamente estos datos de febrero? Ya sabes que a mí no me gusta dar datos, no me ha gustado nunca porque yo sigo viendo desempleados y desempleadas con caras, por lo tanto para mí sigue siendo un problema de dar datos. Sí que es cierto que hay 194 personas que abandonan el desempleo y por lo tanto, pues para 194 personas es una alegría el que han encontrado trabajo. Pero también es cierto que seguimos teniendo 20.186 parados. También es cierto que más del 50% son mujeres, exactamente 11.854. Y por lo tanto seguimos teniendo un problema importante de desempleo en esta ciudad. No solamente eso, es que además menos del 10% son contratos indefinidos. Y de ese 10%, solamente el 7% son contratos a jornada completa. Del otro 80%, el 74% son contratos a tiempo parcial. Por lo tanto, seguimos teniendo mucho desempleo, sigue habiendo una contratación muy precaria. Exactamente, por ir a los datos, tenemos en Burgos 9.593 contratos. Hombre, hay mucha rotación en la contratación. Yo no creo que sea una buena señal. A mí me preocupa que se reduzca desempleo porque se reduzca también población activa.
Claro, es la algo doble que lectura, tenemos ¿no? que ver. Que hay que hacer, ¿no? Porque no debemos quedarnos simplemente, como bien dice Ángel, con los datos a priori, sino que hay que profundizar, ¿no? Precisamente en ello, porque estos porcentajes son bueno, pues un reflejo, ¿no? De lo que se esconde detrás de ese descenso de casi 200 personas en el mes de febrero. Importante que se mantienen esas desigualdades entre hombres y mujeres, lo comentabas, Ángel, y en cuanto a la evolución por sectores, yo no sé si satisface el hecho de que en casi todos podamos decir que se ha producido esa disminución, aunque siga habiendo un colectivo que es ese que denominamos colectivo de sin empleo anterior, que yo no sé si la gente muy bien nos entiende cuando nos referimos a ello, pero que sigue incrementándose, aunque sea muy pequeño, en 23, efectivamente, pero al final sigue incrementándose y sigue aumentando. Ahí tenemos a 1.323 personas sin empleo anterior y además ha aumentado en 23. Donde más se reduce es en el colectivo de mayores de 25 años, que serían 228, ahí es donde más se reduce el desempleo. En los menores de 25 años crece en 34. Por sectores donde más se reduce es en servicios, con 116. En construcción se reduce con 4 personas. En industria con 53 y en agricultura pues con 44. Volvemos a lo de siempre. Volvemos a generar empleo en servicios, está bien, pero nosotros, una ciudad como Burgos, con el potencial industrial que siempre decimos que tenemos, nos interesa más que la reducción sea más importante en industria, porque eso sería aquello que es propio, generaríamos ¿no? más industria. Que es una característica, claro, ¿no? En este caso. Y yo creo que aquí el interés que tenemos todos en esta provincia y en esta ciudad es en crecer en eso, en industria, que luego traerá un crecimiento aparejado en servicios, en construcción, pero ahí sería bueno seguir aumentando el tejido industrial, que tenemos, que es importante, pero cuanto más tengamos mejor. Entonces, cualquier noticia de empresa que viene a Burgos y no que se va como Gamesa, donde al final se reduce a unas indemnizaciones, eso no puede ser una buena noticia para nosotros. Para nosotros lo que es importante es que las industrias se queden en Burgos y generen empleo. Detrás de todos estos datos también hay muchas personas que no perciben ningún tipo de prestación, Exacto. que sé que es otra de las preocupaciones que tenéis desde el sindicato, porque hay muchas personas que siguen pasándolo muy mal a consecuencia de esa situación y ante ninguna opción o casi ninguna opción, ¿no?, para poder salir de esa. Claro, de estos 20.186 personas, el 53,36% son los que tienen prestación, el resto ya no tienen prestación. Eso es un problema. Y aunque en Castilla y León tenemos la renta mínima garantizada, que también procede del diálogo social, o las ayudas de emergencia o las ayudas de la vivienda, que también provienen del diálogo social, o otras ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral, que también provienen del diálogo social. Gracias al diálogo social, y por eso es importante en Castilla y León, hemos sido capaces de dar una cobertura a las personas. Pero aún así, debemos seguir avanzando en hacer cambios en la cobertura del desempleo. Más allá del jardín de las maravillas en el cual nos mete el gobierno y sus ministros, con un crecimiento del 3% del PIB, tenemos que empezar a preocuparnos de qué pasa de esas personas que pierden el desempleo, muchas de ellas mayores de 55 años, con muy pocas dificultades de volver a enganchar en el mundo del trabajo. Más allá de los inventos que aparecen, y los inventos mejor para los laboratorios que para el mundo laboral, de los colocar de aprendices a mayores de 45 años por ahorrarse unas cotizaciones a la Seguridad Social o no pagar a los becarios. Yo creo que ya estamos todos de acuerdo que lo que hace falta en este momento es subir salarios para aumentar consumos propios, porque la exportación está bien, pero estamos llegando a los techos y ahora hay que aumentar y hay que crecer en el consumo propio. Yo sé, Ángel, que las comparaciones son odiosas, pero con todos estos datos y lo que nos estás contando, ¿cómo está Burgos dentro de Castilla y León? Porque también es algo muy recurrente. Se escucha mucho, sobre todo a los políticos, decir que Burgos tiene una posición privilegiada, que nos encontramos entre las mejores provincias de España en cuanto a la tasa de paro, y esa evolución también es positiva en este mismo sentido. ¿Debemos ser conformistas? ¿Debemos alarmarnos? ¿Cómo hay que entender al final esas cifras? Vamos a ver, nunca nos tenemos que alarmar por las cifras. Las cifras son las que son. Las cifras tienen lecturas variadas y lo que sí que tenemos que intentar es, entre todas las organizaciones, buscar el mejor futuro para nuestros convecinos y para nuestros ciudadanos. El mejor. Y para eso
pues todos tendremos que poner, más que decir que somos maravillosos, tenemos un desempleo muy cortito y no sé qué, más vale que empecemos a ver una postura de lo que puede pasar a unos años vista si seguimos perdiendo población y si no aumentamos en tasa de actividad. Mirar un poquito más allá, Ese sí que es un no problema. quedarnos tanto con el presente, sino ir un poquito más allá. Bueno, pues es otro de los asuntos, ¿no?, por los que yo quería que estuviera Ángel Citores con nosotros esta noche. Yo sé que de esto también podríamos hablar mucho más, pero es que tenemos que ir a otro asunto porque también os veíamos hace tan solo unos días acompañando a pensionistas en la ciudad. Ángel, y lo decías al principio, ¿no?, es que tenemos muchas cuestiones. Esas citas con los pensionistas también, bueno, pues son una de ellas. Burgos se está movilizando en este sentido y siguiendo la estela nacional. Yo no sé si está sorprendiendo la cantidad de gente que se va sumando manifestación tras manifestación a este movimiento. Bueno, yo creo que es que la gente vuelve y volvemos al principio, ¿no? La gente ve, pues eso, que le dicen todos los días que el país va bien, que se está creciendo al 3%, que no se nos puede olvidar que en este momento ya crecemos en bienes y en servicios como antes de la crisis, pero ojo, con 1.500.000 trabajadores menos, que los salarios crecen al 1,4%, que los salarios han perdido poder de compra del 7%, que el 10% de esos salarios ha perdido hasta el 22%. Y cuando les dicen que todo va bien y que todo es fenomenal, y les llega una subida del 0,25 porque ha bajado el IPC, porque no sé qué, y los pensionistas saben que el agua, la luz, los medicamentos han subido mucho más que el IPC, y con ese 0,25% no llega absolutamente para nada, lo que le dicen es: váyase usted al carajo, metas el 0,25 por donde le quepa, pero no nos tome el pelo. Por eso los trabajadores y trabajadoras, los pensionistas, los autónomos, que ahora son pensionistas y jubilados, están en la calle y claro que van a seguir peleando. Pero ojo, no se nos debe olvidar nunca, esto no es una movilización solo por el 0,25, esto es una movilización en defensa del sistema público de pensiones. Y vamos a continuar en la calle en Burgos el día 15 con otra movilización en la en el INS a las 12 de la mañana, pero el 17 también vamos a convocar a los pensionistas, jubilados, trabajadores y trabajadoras y la ciudadanía en general, y lo vamos a ampliar a todas las organizaciones y movimientos sociales, partidos políticos, a que estén con nosotros, con comisiones de UGT, ese día 17 a las 12 de la mañana en la Plaza del Cid. Porque creemos que es necesario movilizarnos en defensa de un sistema público de pensiones, un sistema público suficiente y que además cumpla que las expectativas de los trabajadores y las trabajadoras cuando se jubilan. Algo que debemos tener en cuenta es que este tipo de movilizaciones no únicamente son para pensionistas, ¿no? Sino que aquí nos jugamos todos mucho. Exactamente. Yo, y me lo has oído más veces, yo creo que lo que tenemos que hacer en este momento es defender el sistema público de pensiones. Y tenemos que actuar en dos campos. Uno, en los ingresos. Y dos, tenemos que ser claros. Durante unos años, el sistema público de pensiones va a tener un aumento importante de perceptores. Pero eso no significa que no se pueda hacer frente a ello. Habrá que hacer frente, posiblemente como hacen otros países, llegando hasta el 15% de su Producto Interior Bruto. En este momento estamos en el 7%. Tenemos margen. Sabemos que la pirámide se invertirá en el año dentro de 25 años, porque la natalidad también se reduce, se ha ido reduciendo, eso significa que... Pero volvemos al principio. Es necesario aumentar la tasa de actividad, es necesario que la gente joven empiece a trabajar, es necesario que en el mundo del trabajo haya más ingresos. Que empiece a haber cotizaciones, ¿no? Más cotizaciones. Exacto. Y más altas, porque el problema que tenemos hoy es que quizás las cotizaciones no se han reducido tanto, pero lo que sí que se ha reducido de una forma importante es la cantidad por las que se cotizan. Los salarios son más precarios, los contratos son más a tiempo parcial, de más corta duración, y eso hace que las cotizaciones sean menores. Ahí es donde tenemos el problema de los ingresos, aparte de otros problemas, como podría ser en que todas las subvenciones que van a las contrataciones no salgan de la caja de la Seguridad Social,
sino que salgan de los impuestos, que salgan de los presupuestos generales del Estado. Si usted quiere dar un beneficio a las empresas, hágalo de donde usted lo genera, no de donde generamos los trabajadores, porque, ojo, siempre se dice lo mismo. Lo que va a la caja de la Seguridad Social son salarios diferidos de los trabajadores y trabajadoras y de los autónomos, que somos los que lo metemos ahí todos los días. Día a día de nuestro salario metemos una cantidad, una parte directa que se nos descuenta de nuestro salario y otra parte en especies que paga el empresario porque hacemos un trabajo. Y por eso se mete a la caja de la Seguridad Social. Entonces, fórmulas hay, hagámoslo bien y pongamos claro que el sistema es viable, pero que necesita alguna reforma. Bueno, vamos a estar muy pendientes de esa movilización, de las dos que nos ha adelantado ya Ángel Citores en Canal 54, pero todavía hay días, ¿no?, para hablar de ello. De lo que sí que tenemos que hablar, porque es inminente, es mañana, es una jornada reivindicativa, Día Internacional de la Mujer. Ahí también quiere poner el acento precisamente Comisiones Obreras, convocadas para mañana también diferentes iniciativas, porque tenemos que hablar, por ejemplo, desde esos paros de los que tanto se está hablando los últimos días, Ángel, y que además, y quizás, ¿no?, bueno, pues por lo que suponen los partidos políticos, bueno, pues tantas cosas se están escuchando en las últimas horas, y también de las movilizaciones que mañana van a tener lugar en la ciudad. ¿Por qué es importante mañana salir a la calle en un día como el 8 de marzo? Bueno, porque hay una brecha salarial, porque hay desigualdad y porque necesitamos acabar con muchas cosas. La primera, la violencia de género. La segunda, la desigualdad en el mundo. La tercera, la desigualdad en el ámbito laboral. Hay que acabar con ellas. Y para acabar con ellas es necesario el 8 de marzo. El 8 de marzo es un hito laboral que llevamos reivindicando muchos años. Pero mirad, la huelga ya tiene un éxito importante. Llevamos un mes hablando de brecha salarial. Llevamos un mes hablando de desigualdad. Esto no se había conseguido nunca. ¿Y qué ha cambiado en este año 2018 para que precisamente se hable del de mañana como un día histórico? Bueno, pues en principio el que haya convocatoria de paro laboral. Eso hace poner en los telediarios, en los informativos, eso hay. Pero aparte de eso, que es importante, también que en el movimiento social se ha empezado a avanzar de una forma importante con este tema. Yo creo que, aparte del paro social, tiene que haber una convergencia social y mañana tiene que ser una movilización histórica. Mañana es importante la huelga laboral, pero es también muy importante la movilización social. Tenemos que estar en las calles para pedir eso, la igualdad, el poner ante todo los derechos de las mujeres, el que se respeten, el acabar con el patriarcado, el acabar con los techos de cristal, con la desigualdad salarial. Todas esas cosas hay que acabar con ellas. También y lo digo, no solamente una huelga laboral. Yo lógicamente estoy en la parte laboral, pero en la parte social hay una huelga de cuidados, hay una huelga de todas esas labores que están ahí. No, lo que nos mueve, ¿no?, al terreno quizás más personal, claro, al día a día, ¿no? Claro, que cada uno nos miramos dentro y tenemos que ver cómo vamos a dar los pasos para empezar a que esa igualdad sea real y acabar con lo que hemos tenido hasta ahora. Ángel, ¿cómo encajan dentro de estas reivindicaciones declaraciones como las que hemos escuchado las últimas semanas a dirigentes o responsables del Partido Popular, entre ellas la vicealcaldesa de la ciudad, diciendo que mañana harán huelga a la japonesa, trabajando el doble? Que se deje de inventos y que haga huelga y ya está. Que se deje de inventos y haga huelga. Que la huelga se hace como se hace. La huelga laboral no es un capricho, no es una broma, es una cosa seria, Coger un megáfono esta noche, ir por una cadena de producción y decirles a los compañeros, oye, vamos a sentarnos 5 minutos en el comedor, 5 minutos donde podamos, y vamos a hablar de una huelga para parar 2 horas, 15 minutos o 20 horas, lo que podamos, joder, pero vamos a parar, porque hay brecha salarial y hay que pararlo. Eso es una cosa seria. Lo otro es una broma. Y en estas cosas no caben las bromas, en estas cosas hay que ser serios. La huelga es una cosa muy seria. Cuando se convoca no es por un capricho, es porque hay un motivo. Y en este momento es un motivo muy serio, donde la mayoría de este país, que no se nos olvide que son mujeres, están siendo o tienen desigualdades con la minoría que somos hombres.
Y ojo, y con esto no quiero decir que sea una huelga solo de mujeres, muy al contrario. Esto es importante. Digo que es una Esto huelga es de hombres Ángel, y de mujeres, para acabar con las discriminaciones y para romper cualquier techo salarial o de cristal que pueda Esto haber. es muy importante porque durante estos días estamos escuchando también muchos conceptos como el de feminismo, cómo se quiere asociar a radicalismo y cómo al final lo que se pretende es precisamente lo contrario, ¿no? Que al final la otra mitad de la población participe, ¿no?, en unos actos reivindicativos como los de mañana. Bueno, o sea, yo creo, y nosotros así lo hemos convocado una huelga para hombres y mujeres, y estamos diciendo que a las movilizaciones hay que ir los hombres y las mujeres. Nunca puede ser una movilización de un solo sexo. Las movilizaciones, y cuando convocamos una movilización, es para todos los sexos, es para los trabajadores y para las trabajadoras, para los ciudadanos y las ciudadanas, es absolutamente para todos. ¿Por qué es imposible? ¿Por qué es importante? Porque estamos viendo cómo las desigualdades se dan, y volver al tema de las pensiones. Una pensionista cobra menos que un pensionista. Las pensionistas que hay hoy, muchas de ellas proceden de la viudedad porque no trabajaron para generar en su eso, porque se quedaron al cuidado de los hijos y de los familiares, y por lo tanto no han generado una pensión contributiva, es asistencial, y por lo tanto tienen menos cantidad. Mirad si hay brecha salarial, que volver al desempleo. Los desempleados cobran 6 euros más que las desempleadas. Se nos puede negar, se nos puede decir lo que quiera, pero es que la brecha es real. La dificultad para encontrar empleo en muchos trabajos es mayor para las mujeres que para los hombres. En algunos sectores los salarios son más bajos en las mujeres que en los hombres. No en el convenio, pero sí son más bajos en los complementos. Entonces, como hay una discrecionalidad por parte del empresario en los complementos que se pueden dar, pues por supuesto que existe esa desigualdad. Existe desigualdad en la contratación, en los contratos a tiempo parcial. Nos comentaban hace poquito de una tienda de ropa donde a las mujeres se las contrataba por jornadas máximas de 25 horas. No sé muy bien por qué. Si había trabajo para contratar jornadas completas. No sé si era para hacer un fraude en la contratación, para después seguir trabajando hasta las 40 horas y ahorrarse un dinero, o pagarlo en negro, no lo sé. O porque es una política de algunas empresas el fomentar esos contratos a tiempo parcial. Por lo tanto, eso no está beneficiando para nada en que la igualdad, y por eso hay motivos para estar en la calle. Y por ir más a fondo, mira, yo no voy a discutir, no voy a perder ni un minuto en decir si en la huelga tiene que ser de 24 horas, de 2 horas o de 15 minutos. Para mí lo importante es que mañana se vaya a la huelga, mañana paremos, cada uno lo que pueda, hagamos que, y cada una lo que pueda, y hagamos que este paro sea visible y vayamos a la manifestación, y una vez que consigamos todo esto, habremos dado un salto importante de poner esto en el empiece de las cosas. Mirad, el otro día, porque otra de las cosas que hemos hecho en el sindicato en estos días, una iniciativa pues, de comisiones de UGT fue juntar a todos los partidos políticos de esta ciudad para firmar un manifiesto por la igualdad, para acabar con la brecha salarial. Y bueno, ahí estuvieron todos. Al final lo han acabado firmando todos, porque todos reconocen que existe una brecha salarial y que hay que acabar con ellos. Porque todos reconocen que de todas las empresas que tienen que tener planes de igualdad en esta provincia, solamente 5 lo tienen. Y hay que seguir avanzando en eso. Ángel, ¿a qué hora son mañana las citas al margen de esos paros laborales en los que hay que concentrarse, hay que manifestarse, Nosotros si se quieren apoyar estas reivindicaciones? Nos vamos a concentrar a las 12 de la mañana en la Plaza Mayor, y luego a las 8 de la tarde acudiremos como organización a la manifestación convocada por el colectivo 8 de marzo. Porque es importante ya, y con esto acabamos, Ángel, que toda esa gente que nos está viendo secunde también estas movilizaciones, estas manifestaciones y contribuyan a lo que parece que puede ser una jornada histórica. Bueno, pues porque es importante estar todas y todos, porque es la única forma de cambiar las cosas. Decía alguien que mucha gente pequeña, haciendo cosas pequeñas, es capaz de cambiar las cosas. Si nosotros somos capaces de hacer
cosas pequeñas, gestos pequeños, al final seremos capaces entre todos de hacer algo grande y de cambiar las cosas. Por eso es importante estar todos y todas mañana en la convocatoria de huelga, en la convocatoria de paros y en la convocatoria de la manifestación. Bueno, nos quedamos con esta invitación, Ángel. Muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros en Canal 54. Nosotros continuamos.